Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta segunda producción multimedia, audiovisual, podríamos decir también, estos podcasts que estamos proponiendo desde la Radio del CELAR, esta nueva propuesta que les acercamos para abordar diferentes temáticas. Si han participado y han podido escuchar la primera, la temática de hoy nos trae justamente a darle continuidad. Mi nombre es Guille Pereira, estoy en el piso en compañía de la profesora Hilda Lucero, secretaria general de la región centro del CELAR, y también de la licenciada en psicología Damaris Foresi, a quienes, les voy a dar la bienvenida, oportunamente también la palabra para que nos saluden y para que comencemos a debatir sobre la temática. El primer podcast que grabamos en esta propuesta fue casualmente una semana antes de un hecho, quizás inclusive sin saberlo, de una forma cuasi anticipatoria de lo que podía suceder. Este podcast donde hablamos de la violencia en términos generales, sin saber que una semana después un hecho conmociona a nuestro país, y es el intento de magnicidio, de asesinato a la vicepresidenta de nuestra nación, a Cristina Fernández de Kirchner, y es ineludible que en este segundo encuentro podamos poner este tema en discusión. Como docentes también tenemos la responsabilidad de hacerlo, y creo que además ya pasó una semana del hecho y esto nos va a permitir de alguna manera tomar cierta distancia por la ebullición y la efervescencia del momento. Quizás nuestras opiniones hubieran sido mucho más pasionales de lo que nos vamos a permitir ahora, tratar de reflexionar y hacer una continuidad, porque estamos en momentos transitando como país y como provincia donde es necesario hacer un análisis no solo crítico, sino también lo más racional posible de la situación, atento también a cómo han circulado discursos de muy variada índole, pero sobre todo que parecía tender a invitarnos a profundizar la violencia, no solo en términos discursivos, sino físicos también. Por eso les doy la bienvenida. Hola, profe Hilda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar y poder grabar el día de hoy este nuevo podcast sobre este tema tan importante que atraviesa nuestras vidas. No es que le pasó a otro, nos pasó a nosotros, a nosotras, como argentinos y argentinas, que vivimos en una violencia creciente y que tenemos que reflexionar. Reflexionar para la paz, reflexionar para la profundización de la democracia. Ese tiene que ser nuestro objetivo, y eso es lo que hay que enseñar en las escuelas. Así que hermoso el tema para poder debatirlo y profundizarlo. Damaris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? A mí me parece importante esto que vos hiciste referencia, de habernos tomado el tiempo para pensar y para reflexionar, ¿no? En una situación actual que en nuestra sociedad se caracteriza por una primacía del acto, que nos podamos detener a pensar antes de actuar o pensar sobre los actos ya cometidos es sumamente interesante. Tenemos además una propuesta que vamos a tratar de hacer en todas las producciones que hagamos, y es también que nuestras opiniones, que hemos visto además que los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, opinan sobre la cuestión y la información parece estar a un costado. La primacía es la opinión, el sesgo, no solo del interés editorial o económico que pueda tener el medio de comunicación, sino inclusive el interés propio de los comunicadores, y la información parece estar a un costado. Nuestra propuesta es poder traer autores, poder traerles teoría, poder aprovechar este espacio también para decirles que hay formas de analizar estos fenómenos que tienen un sustrato no solo filosófico, sino también teórico, ¿no? Que esto que sucede o estos discursos que pasan a la acción pueden ser de alguna manera entendidos. La propuesta que les traemos hoy tiene que ver con una autora politóloga llamada Chantal Mouffe. Ella ha hecho producciones junto a su esposo Ernesto Laclau, politólogo argentino muy reconocidos, y vienen hace más de 20 años elaborando un modelo que desconocemos desde la ciencia política por qué ha sido tan dejado de lado, y que habla del agonismo y la forma adversarial de la política, que creo que es una forma en la que les vamos a invitar ahora, por supuesto, a poder leer este fenómeno, y a que esta pausa o esta reflexión que tenemos que hacer es para cambiar no el modo de pensar, porque eso indefectiblemente nos corresponde a cada uno individualmente, pero sí al modo de pensar la acción, y cómo en la arena de las discusiones, porque toda discusión es política, por más que en nuestro caso no estamos en el sector docente, pero cualquier discusión que demos siempre puede ser analizada desde lo político. Invitarles a que pensemos y retomemos a esta autora,
que nos propone esto del agonismo como una forma superadora del antagonismo. Casualmente, haciendo una capacitación con usted, profe Hilda, veíamos cómo la historia argentina parece siempre haber sido antagonal en términos de luchas y de confrontaciones, que obviamente por la historia misma han comenzado siendo físicas o de enfrentamientos físicos, digamos. En la época de la colonización eran, digamos, los españoles versus, digamos, los pueblos originarios, y esa sí fue una confrontación armada, un exterminio por parte de los colonizadores. Después, en el desarrollo de la época colonial, hemos visto cómo se han enfrentado luego los propios ya denominados criollos o los primeros argentinos, entre comillas, versus los pueblos originarios. Después, cuando se cristalizaron de alguna manera ciertas formas de ver el Estado, podemos hablar de una confrontación entre unitarios y federales. Luego, cuando surgen los partidos políticos, podemos ver confrontaciones entre peronismo y radicalismo, pero ya en un plano de mucho más respeto y en una democracia en auge. Pero lo que vemos es que hay una esencia, sobre todo latinoamericana, pero muy argentina también, de mirar la política en términos de confrontación. Lo que sí nos sucede, y es lo que nos trae al análisis ahora, es que muchas veces los discursos legitiman acciones. Entonces, cómo esos discursos toman forma y parece que ahora nos atraviesa el sentimiento que nos lleva a la acción. Se ha escuchado mucho la palabra odio, y además un odio que se alimenta. Usted, profe, yo sé que maneja muy bien las redes de Twitter y que se anoticia mucho por ahí, seguramente habrá visto cómo también es un escenario donde los falsos perfiles, sobre todo, tienen discursos de esas características. Sí, muchísimos troll, ¿no? Que le dicen que son pagados, etc. Hay que tener un análisis sobre lo que uno lee y sobre lo que escribe. Pero decir con respecto a esto que hace mucho tiempo, ¿no? El tema eran los discursos en la tele, cómo interpretarlo, lo trabajábamos en las escuelas, cómo desconstruir ese discurso que te llena la cabeza y le llenaba a los chicos y a nosotros. Un hecho concreto fue la guerra de Malvinas. O sea, cómo se nos mintió con respecto a que ganábamos, que ya estábamos próximos a recuperar las Malvinas, cuando era todo lo contrario. Creo que esas cosas han ido marcando esto que hoy tenemos como una explosión, que bueno, avanzó la tecnología y con esto nos trajo los trolls, la falsa noticia, que llega al extremo de tomar decisiones por una falsa noticia. Nadie la chequea, nadie se fija, uno dice, me parece, no, la cree y sobre eso actúa. Eso que estás diciendo vos, eso de actuar sobre lo que uno ve sin poder reflexionar. Yo creo que nosotras como docentes, tenemos la obligación de reflexionar porque estamos enseñando. Que nuestros jóvenes, niñas, niños, jóvenes, están mirándonos y escuchándonos qué hacemos y qué no hacemos y cómo podemos darle herramientas e instrumentos para que puedan analizar esto que figura. Me parece que es hora de reflexionar, y esto que planteabas vos, si está con un intento de magnicidio como el que vivimos, muy fuerte, sí, y todo grabado, lo vimos en vivo algunos, que tuvieron la oportunidad de estar sentados mirando el noticiero, lo tenemos que reflexionar y tenemos que fortalecer la democracia más allá de lo que pensemos del mismo hecho. Es muy complicado, pero hay que hacerlo. Sí, esto que decía usted sobre los discursos que circulan en las redes sociales, ¿no? Que se prestan a repetir, ¿no? Incluso a... ni siquiera se prestan a un análisis para después volver a repostear eso, sino que directamente lo que se ve se cree, ¿no? Y esto que hacía referencia de que los docentes debemos brindar las herramientas, ¿no? Qué importante es promulgar en los chicos, en las chicas, el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? De esto de que no aquello que nos diga tiene que ser la verdad necesariamente, sino que a partir de lo que yo escucho, a partir de lo que yo veo, tiene que haber un proceso de elaboración para yo después hacer a partir de eso. Sí, y esa tarea importante, esto de alimentar el espíritu crítico,
porque eso como responsabilidad y como ética profesional, inclusive de nosotras como docentes, no me hace a mí dejar de pensar lo que yo pienso respecto de el kirchnerismo, podríamos decir, o el macrismo, o el radicalismo, etcétera, 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 en términos de la política, ¿no? No voy a dejar de pensar, pero sí puedo ejercitar y puedo mostrarle a mis estudiantes cuál es el abanico de realidades y además que se puede poner en duda cualquier tipo de información, pero además cómo llego a la verdad, cuál es el camino hacia la verdad. Por lo general, uno cuando quiere conocer o cuando quiere saber algo, investiga, trata de tener múltiples fuentes de información. Y ni siquiera el periodismo hace eso en la actualidad. O sea, toman el Twitter de un troll, de una cuenta falsa, y lo convierten en noticia y después no piden disculpas por eso. Entonces, lejos de eso tenemos que estar la docencia a la hora de ejercitar o de estimular el pensamiento crítico, aún inclusive cuando no sea como yo pienso. Que eso también... Sí, adelante, profe. No, con eso que decías, escuché un análisis, ¿no? De cómo te dicen, por ejemplo, los medios internacionales hablan de tal cosa. Y ese medio internacional tiene la información de este medio argentino que se la pasó como quiso, como interpretó, lo que sea, y después nosotros invocamos, no, pero mira, los medios internacionales dicen tal cosa. Es a tal grado llegado esta mentira, este manipuleo de la información, que creo que hay que reflexionar sobre eso. Como decís, de un lado y del otro, ¿no? Porque acá no hay ningún santo. Me parece que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos y ciudadanas de reflexionar y de pensar qué es lo que nos pasa. El avance de la tecnología, insisto, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, hace que pasen estas cosas. Entonces nosotros como personas, nosotras como personas, tenemos que poner los límites a esto. Tenemos la obligación de hacerlo y de enseñarlo en las aulas, de que esté atravesado de la currícula que nosotros desarrollamos. Esto lo podemos trasladar a lo cotidiano, ¿no? Esto de viene alguien, me cuenta algo sobre otra persona y uno ya elabora una opinión sin siquiera haber escuchado la otra parte, ¿no? Claro. Entonces es importante, como decía usted, profe, atender a todas las partes, o como decías vos, Guille, poder informarnos e investigar sobre las situaciones antes de elaborar una opinión. Así es. Otra cosa importante que volvemos a traer lo político y la política al escenario porque insisto en cómo los discursos pasan a la acción y no son cosas inocentes que uno no puede dejar de analizar y que lo vamos a tratar de atravesar por la propuesta de Chantal Mouffe, la autora que mencionábamos al principio, porque hubo 4 frases que se suscitaron en menos de 6 meses, digamos, de la clase política argentina, y que luego uno puede decir si esto pasa a la acción. La primera, creo que es la más vieja en el tiempo, la dijo Patricia Bullrich cuando dijo: el que quiera andar armado, que ande armado. Luego tuvimos una siguiente frase, fue de José Luis Espert cuando dijo cárcel o bala, para referirse a la delincuencia. Y luego tenemos otra que es totalmente falsa también, de Javier Milei, cuando dijo que los países que tienen legalizado la aportación de armas son más seguros, ¿no? Y podemos ver cómo en Estados Unidos entra alguien a una escuela y hace lo que hace. Sí. Y finalmente, y este es el creo que me parece que es el más representativo de lo que nos propone la autora, la politóloga Chantal, que es la frase de López Murphy, que fue la más reciente de todas, cuando dijo ellos o nosotros. Y Chantal habla de cómo se construyen las identidades, ¿no? Como uno, en la actualidad, en el modelo antagonal o de confrontación, hay una relación amigo-enemigo. Carl Smith, otro politólogo, decía que la política, digamos, es una confrontación, una relación amigo-enemigo que tiene la guerra su máxima expresión. Esto ha sido una frase por más de 50 años utilizada y en la actualidad también muchos la utilizan para definir la política. Entonces parece que se legitima la acción, la guerra, el eliminar a tu enemigo, usar cualquier medio, y cuando se agota la diplomacia podemos utilizar vías violentas para eliminar a esa otredad. Entonces, en esto del ellos o nosotros es importante cómo juega esta propuesta de Chantal, que nos dice tenemos que tratar de ver al otro o a la otra como un adversario.
no es mi amigo, pero tampoco es mi enemigo al que voy a eliminar. Y lo tengo acá porque dice, los otros son percibidos como adversarios cuyas ideas pueden ser combatidas, y dice, incluso encarnizadamente, pero cuyo derecho a defender esas ideas no sea cuestionado. Que eso es también lo que pasa con los discursos del odio. Es decir, yo no impongo o no trato de imponer mi verdad o mis principios. Lo que trato o lo que tratan estos discursos es de odiar lo que vos decís, lo que vos pensás o lo que vos hacés. No se trata de mis principios o de mis ideas, sino más bien de atacar las tuyas. Entonces dice Chantal, el adversario, o en esta propuesta que nos hace, lucha porque su interpretación de los principios se vuelva hegemónica, es decir, se vuelva dominante, pero no pone en cuestión la legitimidad de sus oponentes a luchar por la propia victoria. Y acá lo que es importante, porque a veces hemos visto también que dicen, bueno, basta de la grieta, zanjemos, cerremos la grieta. Y lo que nos dice Chantal es que no, que nuestra sociedad no es múltiple, sino que es una sociedad dividida. Y que lo que tenemos que hacer, o la reflexión que tenemos que hacer, es que hay que legitimar esas divisiones y hay que darle el derecho a esas personas a luchar por que su propuesta, o sus valores, o sus principios, con reglas democráticas sean impuestas. Y eso es muy peligroso del discurso casi ultraderechista, podríamos decir en términos de espectros, del liberalismo actual o del neoliberalismo, porque al ser tan individualista no reconoce a la otredad, digamos, y la identidad del otro es como si amenazara mi identidad, y ahí es donde entra la violencia. Siempre que mi identidad es cuestionada, la forma de imponerla tiene que ser necesariamente violenta. Entonces me parece interesante esta propuesta, que podamos también llamarnos a la reflexión podríamos decir, desde lo teórico, porque otra de las cuestiones que también se han puesto en discusión, y esto me parece importante con lo que pasó en el Congreso, cuando decían, bueno, toda la política tiene que llegar a un consenso de la paz social para zanjar la grieta. Y en realidad no se trata de eso. La propuesta es tener consensos como la paz social a partir de los disensos. Es decir, no somos lo mismo, no pensamos, no tenemos los mismos valores, no tenemos los mismos principios, pero nuestra lucha es por que lo nuestro prime, que nuestra hegemonía y nuestro valor y nuestros principios lleguen a ser reconocidos por la sociedad. Y la democracia es la única que puede garantizar reglas de juego claras para eso. Lamentablemente los discursos liberales, como, bueno, podemos decir de Milei, que hablan de que hay que destruir al Estado, las instituciones, la antipolítica, cuando son justamente todos esos instrumentos en el seno de la democracia los que permiten una coexistencia pacífica. Entonces, me parece que esa es la reflexión que tenemos que hacer como adultos, como ciudadanos democráticos, porque la democracia, por imperfecta que pueda ser y por joven que es, como sobre todo en la Argentina, que hemos tenido más periodos dictatoriales que democráticos, es lo que hay que defender a ultranza. Pienses lo que pienses del suceso con la vicepresidenta, la democracia es el único sistema, lo dijo San Agustín inclusive, de todos los sistemas malos es el mejor de todos, porque es el único que va a garantizar, más allá de la paz, una coexistencia pacífica. Y creo que de ahora en adelante tenemos que tener discursos más allá de pacificadores, discursos que sean capaces de reconocer qué es lo que yo quiero, sin necesidad de que ese discurso sea yo no quiero lo otro, o odio al otro, o le deseo la muerte al otro. Yo lo que deseo es que lo mío prime, sin necesidad de que el otro pierda su derecho a defender sus ideas. Tal cual, muy bien explicado, me encantó porque creo que es así. Para eso votamos cada 4 años nuestros gobernadores, intendentes, presidentes, y cada 2 nuestros legisladores. Eso tiene que ser una democracia que vaya perfeccionándose y con el objetivo de que sea más justa para todos, para todas, obviamente, y trabajar en ese sentido y respetar al que piensa diferente a uno. Y obviamente, como lo planteaste recién, uno quiere ganar, quiere dirigir los destinos desde su posición política, pero no lo quiere eliminar al otro, sino respetar al otro, que cuando le toque también sea un buen gobierno, que también lleve adelante la paz, que me parece que es lo más importante. Yo les decía a ustedes fuera del micrófono, ¿no?, que hay que reflexionar con lo que pasó y que no fue hace tanto. La dictadura la vivimos, la sentimos, la padecimos,
y también económicamente nos afectó. También tuvimos militares que pidieron préstamo y se les robaron todo. O sea, digo, hay muchas situaciones que hay que reflexionar. El pasado nos sirve para mirar el presente y proyectarnos en el futuro. Es muy importante conocer nuestra historia porque eso nos va a permitir reflexionar. Y creo, insisto en esto, nuestros jóvenes tienen que saber y discutirlo para poder avanzar en esta Argentina que recién empieza a ser democrática, que tiene que profundizar este sistema. Es claro que como sujetos nunca vamos a pensar igual, nunca todos vamos a pensar de la misma manera porque estamos atravesados por una historia, nuestras experiencias, entonces es necesario poder entender también esto de que no todos somos iguales y no tenemos por qué serlo, porque muchas veces también se repite en lo social esto de todos somos iguales, y hace un tiempo que venimos trabajando con los chicos de que no, todos somos diferentes, y es en las diferencias donde uno tiene que construir la convivencia y el respeto, ¿no? ¿Por qué todos tenemos que terminar pensando igual? ¿Por qué tengo que imponer? Si todos pensamos en un grupo, incluso de amigos, si todos pensamos exactamente igual, quiere decir que uno se está imponiendo sobre el otro. Claro. Porque todos, en esto vuelvo a repetir, de que estamos atravesados por una historia y por nuestras propias experiencias, vamos a ver diferentes situaciones de distintas maneras. Entonces, es, diría, imposible o diría que no es saludable esperar que todos pensemos igual. Y para ir cerrando con esta producción, es importante también el aporte de la autora respecto a esto de la construcción de identidad o del pensar diferente, porque respecto de los consensos, de los disensos, ya dice que son igualmente necesarios y legítimos, pero además suma la idea de lo pasional, en esto de defender lo tuyo encarnizadamente. Chantal lo que nos dice es que hay que darle espacio a las pasiones, y que es la democracia y las reglas institucionales las que de alguna manera le ponen un límite a esas pasiones. Cuando no hay reglas democráticas, las pasiones son las que le dan lugar al sentido de la amenaza del otro y que en algún momento habilitan la violencia. Y además entender, y esto dice Chantal también, que el dominante, si yo logro imponer mi hegemonía o mi dominio de mis principios, de mis valores, siempre puede ser cuestionado. Entonces, justamente son esas reglas las que permiten cuestionar y que de pronto otra fuerza u otra idea u otro ideario pueda imponerse. Es decir, que estamos en una lógica donde siempre podemos entrar en esa discusión, pero obviamente, y a esto lo comparto con ustedes, siempre es la democracia la mejor forma, y por eso queríamos en esta producción tratar de abordarlo desde este lugar, con el sentido de responsabilidad que implica también tocar el tema sin que nuestra opinión personal, de alguna manera, que somos seres subjetivos y que seguramente la tenemos, invada los argumentos que hemos traído para compartir con ustedes. Así que, de nuevo, la pasamos súper bien. Creo que no solo vamos a ir produciendo más cosas, sino también trayendo más propuestas de la radio del CELAR para que este proyecto siga creciendo. Así que, bueno, el momento de despedirnos. Muchas gracias. Yo soy el profe Guille Pereira. Ha sido un placer. Profe Hilda. Sí, ha sido un placer. Siempre estos encuentros nos enriquecemos entre nosotros. Esperamos propuestas de nuestros escuchas y que podamos ir avanzando y profundizando distintos temas. Así que hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, Guille, profe. Un placer y que siempre esto nos invite a la reflexión. Muy bien, muchas gracias.